Vamos a orar y pedir a Dios que Él nos hable en este tiempo. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de estar congregados, de meditar en tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que podamos dedicar este tiempo a escucharte y que tú te muestres a cada uno de nosotros lo que quieres para cada uno. Te pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Se encontraba sola, sola de verdad, sin nadie que preguntara por ella, sin nadie que supiera su nombre, sin nadie que la buscara. Caminaba por el desierto, con los pies ardiendo sobre la arena caliente, el sol como fuego sobre su espalda y el corazón roto. No le quedaban lágrimas, se le habían secado de tanto llorar. No hacía mucho había escapado, pero no del hambre o la guerra. Huyó del desprecio, de la humillación, de una vida donde nunca tuvo derecho a decir no. Ella no eligió esa vida, la eligieron por ella. La vendieron, la entregaron como si fuera cosa. Y aunque vivía en una casa rica, con techo y comida, era invisible. Su dolor no contaba, sus pensamientos no importaban. Sus sueños, si los tuvo, fueron ignorados. Pero un día todo cambió. Ya no era solo sirvienta, ahora cargaba una vida en su interior. Para algunos eso fue una victoria, para ella fue una carga más, una razón más para ser mirada con odio, con celos, con desprecio. Las palabras que antes la herían, ahora eran cuchillos. Los silencios eran más crueles que los gritos. Así que se fue, se escapó. No tenía un plan, no sabía a dónde iba, solo sabía una cosa: no podía quedarse un segundo más. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando estaba sola en medio de la nada, cuando ya nadie se acordaba de ella, alguien la encontró. Y no fue cualquier persona, fue alguien que conocía su nombre, su historia y su corazón. Si alguien identificó de quién hablamos, o si alguien se identificó con una situación similar en donde ha estado así, déjenme invitarles a conocer un poco más acerca de esta historia. Vamos a el libro de Génesis, capítulo 16. Quiero compartirles que hoy vamos a seguir con la serie que comenzamos la vez pasada, solamente un anuncio mientras llegamos a Génesis, capítulo 16, y vamos a leer todos juntos versículo 1 y 2. Comenzamos, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Vamos a hablar el día de hoy una persona que regularmente no recuerdo haber hablado o escuchado mucho de ella, es Agar. ¿Y qué podemos aprender? ¿Cómo podemos identificarnos con ella? La primera observación que tenemos, si recordamos quienes conocemos un poquito la historia, que esta historia va a estar llena de injusticia, va a estar llena de situaciones adversas en contra de Agar. Agar era esclava. Probablemente había sido adquirida durante el peregrinar, durante el
el llegar de Abraham hacia la tierra prometida en su paso por Egipto. Y Agar, pues, probablemente era una sirvienta, no se nos habla mucho acerca de si era destacada, si hacía bien sus funciones, si no. Sin embargo, el hecho ya de estar privada de tu libertad en un lugar en el que no naciste, no está tu familia, estás en una situación con personas que a lo mejor recién conoces o no las conoces. Imagínense una situación así, pues creo que estaríamos todos pues, en una situación complicada. No tenía derecho a decir no. Suena hasta cierto punto muy crudo, pero digamos que fue usada o fue utilizada por la pareja Abraham y Sarai. Y esto provocado o incentivado podríamos decir que por Sarai, pero Abraham también estuvo de acuerdo, y nos refleja un poco, si vamos un poco al contexto, no vamos a tocar mucho la historia hoy de Sarai y de Abraham. Sin embargo, ellos tenían la promesa de que en algún momento Dios les iba a dar un descendiente. Era una pareja de avanzada edad, Dios les había prometido, y al ver que esto no ocurría, fueron a lo mejor impacientes, a lo mejor incrédulos, a lo mejor rebeldes, si nos vamos un poco más allá, y deciden ellos tomar pues la situación y decir, bueno, si Dios se está tardando, si Dios está pues tardando, vamos a hacer lo que está de nuestra parte, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos caer en estas mismas situaciones de impaciencia, de incredulidad, de rebeldía, cuando queremos hacer algo por nosotros. Decíamos, veía entre la semana que Abraham y Sarai, por querer arreglar las cosas, por querer ayudarle a Dios, al final complicaron toda la situación y, mucho peor aún, afectaron a terceras personas. Y si son un poquito historiadores y por ahí podemos ver que incluso se dice que en la actualidad hay guerras y hay situaciones por esta historia que estamos por observar y por analizar. Entonces, con ese contexto, Agar es la persona en esta narración más afectada, porque ella pues no podía decir que no podía rehusarse a lo que sus amos le estaban haciendo o estaban planeando, no tanto en contra de ella, y eso a lo mejor es lo peor, que ella simplemente fue pues una consecuencia del plan que Sarai y Abraham tenían. Esto, el sistema, la situación, el contexto en el que estaba, la deshumanizaba, la dejaba en una situación muy difícil. Muchas veces nosotros podemos estar en una situación o pensar en una situación en la que ni siquiera nosotros sabemos cómo llegamos a ello, pero podemos vernos afectados por consecuencias de desobediencia, a lo mejor de nuestra familia, a lo mejor de alguna persona cercana, y justamente el pecado es algo que cuando yo lo cometo me va a afectar a mí, pero va a tener su repercusión en otras personas. Agar en este punto era vista como un medio
no tanto como una persona. Y algo importante por ahí, siempre hablo de lo que vemos con los jóvenes, porque pues es con quienes hablo de repente más, pero la semana pasada veíamos cómo el ser humano está diseñado y está creado para tener su impacto y su repercusión en otros seres humanos. Hablábamos de cómo hay naciones en las que no conocen de Jesucristo y la responsabilidad que nosotros tenemos de hacer o de no hacer va a impactar a otras comunidades, a otras naciones y a otras personas en este aspecto. Aquí puede ser lo contrario. Cuando yo cometo una acción que va en contra de la voluntad de Dios, voy a afectar también a otras personas. En este caso, a mi familia, en este caso, a las personas con las que laboro, si lo vemos en el aspecto de Agar. Y muchas veces pensar en esto nos puede ayudar a decidir cuando estamos expuestos a alguna tentación, a alguna situación en la que podemos o pensemos ir en contra de la voluntad de Dios. Posteriormente y ante la situación que Agar tenía, dicen los versículos del 3 al 5, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Cuando vemos a las personas como objetos o como medios, podemos hablar de una deshumanización que hacemos hacia las demás personas. Y esto es peligroso porque el día en el que esa persona ya no te sirva para lo que tú quieres llegar o no cumpla con lo que tú pusiste de expectativa con ello, simplemente la vamos a rechazar, la vamos a marginar, o por el contrario, nuestra actitud ante esa persona va a cambiar a ser de, bueno, te quería porque obtenía algo de ti o porque te esperaba que tú hicieras algo, ya lo hiciste o no lo hiciste, mi afecto, mi emoción o mi voluntad hacia esa persona va a cambiar y ahora va a ser lo contrario. Y nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesucristo, creo que estamos llamados a hacer justamente lo contrario, ver a las personas como Dios las ve, como Jesucristo las ve, como personas valiosas por el simple hecho de que Dios les creó y que Jesucristo murió por ellas. Acepten o rechacen el regalo tan grande de la salvación, nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de ver a cada persona con la que nos rodeemos justamente como esa creación de Dios y con esa valía. En este caso, Sarai ve a Agar como un medio para lograr el propósito que se había propuesto. Si bien tenía a lo mejor apariencia, su propósito de algo o de voluntad divina, sin embargo, el medio por el cual lo estaba consiguiendo no era el correcto. Ante esto, veíamos en la narración y ante la situación en la que estaba Agar, ¿cómo creen o cómo creemos que reaccionaríamos ante una situación tan
complicada, a lo mejor sin ayuda, sin alguien en quien confiar, sin alguien en quien hablar al menos de la situación en la que estamos. Agar no encontró otra escapatoria más que irse de ese entorno en el que estaba. Nos dice el versículo 6, ahí en Génesis 16, y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar prefirió ir al desierto. El desierto, creo que en esta época y en la actualidad sigue siendo el desierto. No hay comida, no hay sombra, no hay muchos lugares seguros, expuestos ante el peligro. Pero vean el contraste y la decisión que toma Agar de decir: a lo mejor ese lugar es mejor que lo que estoy viviendo en este lugar, en esta situación. Regularmente en la Biblia el desierto simboliza prueba, aislamiento o dolor, pero también regularmente en las narraciones bíblicas el desierto es en donde Dios nos puede hablar. Muchas veces nosotros podemos identificarnos con la situación en la que Agar se encontraba, donde no tenemos a quién recurrir, no tenemos con quién hablar, no tenemos alguna ayuda o no vemos esa salida o esa escapatoria. Sin embargo, déjame decirte, y aquí es donde pasamos a situaciones un poco más favorables, no todo va a ser en este tenor, en este tiempo. En ese momento o en esa situación, Dios te puede encontrar. Y es justamente el versículo siguiente, el versículo 7, dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Jesucristo encuentra a Agar. Y aquí es donde me gustaría que nos preguntemos: ¿por qué Jesucristo? Y es justamente el hilo conductor que quiero que vayamos viendo a lo largo de la serie. Dice: la halló el ángel de Jehová. Regularmente en los libros del Antiguo Testamento, cuando hablamos o cuando leemos el ángel de Jehová, podemos asumir que no es simplemente un mensajero o un ser que Dios envía a dar su mensaje, sino que es Dios mismo, hecho hombre, quien se está manifestando a las personas que les está hablando. No sé si alguien me ayuda a leer Miqueas 5:2. Por favor. El primero que lo encuentre o el primero que quiera leer. Sí es. Sí es. Pero te falta la parte más importante que quería que llegaras. Dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es para una clase más extensa, pero Miqueas nos está profetizando acerca del Señor Jesucristo. Y muchas veces cuando escuchamos profetas y escuchamos profecías, podemos ver hacia el futuro y podemos ver la obra que Jesucristo iba a venir a hacer. Dice: de Belén saldrá, pero también apunta
hacia lo que Jesucristo había hecho desde la eternidad. Y si recordamos, Jesucristo ha existido y ha estado presente desde la creación, y no solamente desde la creación, sino desde antes de que todo existiera. Jesucristo es Dios. Y el pensar y reconocer que Jesucristo ha estado a lo largo de la historia de la humanidad nos da esa paz, esa seguridad y esa confianza en que si ha estado desde la eternidad y desde todo lo que existe, con mayor razón y con mayor confianza podemos pensar que en la actualidad está presente. Y si yo he creído en Él y le he invitado que esté en mi vida, podemos tener la seguridad y la confianza nuevamente de que Él va a estar con nosotros. Jesús no comenzó a actuar en los evangelios o en Mateo 1, sino que Él ha estado activo desde el principio, buscando a cada una de las personas y con mayor razón a los quebrantados. Este encuentro del ángel de Jehová, de Dios, de Jesucristo con Agar, prueba que Jesús no espera tan solo actuar con las personas importantes o con las personas que lo merecen o que creen que pueden estar ante Dios, sino que a Él le importa cualquier persona, por más quebrantada que esté, por más pequeña, por más insignificante, por más invisible que pueda sentirse esa persona o que pueda sentirme yo, puedo tener la confianza de que Jesucristo está buscándome, que Jesucristo está al alcance de que yo pueda yo permita escuchar su voz y que permita que Él actúe en mi vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a Jesucristo a través de su palabra, a través de un sermón, a través de lo que Él nos enseña y lo que Él nos pide? ¿Cómo cambia y cómo me transforma el saber que Jesucristo está cercano? Y no solamente está al alcance o no solamente te busca, sino que avanzando en el versículo 8, dice, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Dios, Jesucristo, se interesa por Agar. Y si hasta este punto no nos hemos identificado con Agar, lo digo directamente, Dios, Jesucristo, se interesa por cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que a Él, y uno de los propósitos más importantes por los que estamos vivos, por lo cual Él nos creó, es que Él quiere una relación, una comunión directa con nosotros. Dios, Jesucristo, es omnisciente. Dios sabe todo. Y Jesucristo sabía la situación que Agar estaba pasando, la situación tan adversa, tan difícil, tan complicada que ella tenía. Sin embargo, a Él se tomó el tiempo, se tomó el momento de iniciar una conversación, de iniciar y decirle, Agar, me interesa qué está sucediendo, me interesa que puedas tener la confianza de acercarte, la confianza de contarme tus situaciones. Dios es un Dios que nos escucha y a Dios le importa esa relación personal con cada uno de nosotros. Si bien es importante la comunión que tenemos como iglesia, como hermanos, como creyentes, en las sociedades, en los grupos, en los cultos de hogar, también es importante la relación personal que yo puedo tener
y el acceso que tengo a través de Jesucristo a Dios. Y cómo fomento esa relación, esa confianza con Jesucristo a través de mi oración, a través de mi lectura, a través de la obediencia que puedo tener ante lo que Dios y Jesucristo me piden que haga con mi vida. Dios nos da espacio para tener esta relación con Él. Estoy dispuesto a responder a esa invitación que Dios me hace, o prefiero seguir en el desierto, prefiero seguir en mi situación desesperada. Posteriormente, versículo del 9 al 12, le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Podríamos hablar mucho acerca de esta promesa, sin embargo, el punto que quiero que atendamos es que a la vez de Jesucristo, de Dios darle una instrucción a Agar, de igual manera le da una promesa, la cual en este momento en el que ella estaba, le da una perspectiva diferente de ver su situación. Dios le promete que su hijo será libre, fuerte y tendrá una descendencia incontable. La esclava rechazada ahora es portadora de un linaje que va a durar por incontables generaciones. Dios puede dar propósito a historias que parecen adversas, que parecen que no tienen un buen fin, y lo que parece en momentos pues sin esperanza o sin solución, Jesucristo está al pendiente de ello y nos puede dar una nueva perspectiva, una resignificación de las cosas. Jesucristo mismo, al momento de morir, esta es de la clase de niños, al momento de morir, los apóstoles, los discípulos, estaban en un momento anímico en que decían: ¿dónde está nuestro maestro? ¿Dónde está? No esperábamos que Él muriera, esperábamos que Él nos libertara, y 3 días después, 10, si eras Tomás y no fuiste ese día a la resurrección, Jesucristo se les aparece y les da una nueva perspectiva y una prueba de que Él es Dios al resucitar y vencer sobre la muerte. Lo que parece el final muchas veces no lo es, y Jesucristo es experto y es poderoso para poder cambiar nuestra situación y poder darnos un futuro y una esperanza nueva en Él. ¿Cómo está mi confianza en que Dios puede redimir mi historia? Agar, en tan solo 12 versículos, sufrió una transformación, no de nombre, no de apariencia física, sino en el interior. Dice el versículo 13: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba,
tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Agar tiene el honor de ser la primera persona, al menos que la Biblia menciona, en darle un nombre a Dios. Dice, en el hebreo es el Roy, algo así, no el Roy de que se te llama Roger, sino el Roy como palabra que dice, tú eres el Dios que ve. Y Agar reconoce lo que Dios le está manifestando y lo pone en palabras sencillas. Recuerde usted, si es que está casado, tiene pareja, algún nombre afectuoso que le puso a su pareja o a alguien, y muchas veces lo hacemos por afecto o por que identificamos algo valioso en esa persona. Agar está nombrando a Dios con una característica que ella identifica que es lo que ella necesitaba, y es que ella necesitaba sentirse valorada, sentirse vista, sentirse atendida por alguien y no simplemente ser utilizada así como fue en esta historia. Qué honor de Agar. De hecho es la primera persona, es la única mujer y es extranjera, esclava y madre soltera. Qué honor tan inmenso que Dios le permitió dejar registrada esta historia en la Biblia. El nombre que ella le pone, el viviente que me ve, no fue tan solo una mirada externa, no fue tan solo un decir, bueno, alguien me observó, sino que se sintió reconocida por primera vez. Seguramente antes nadie le había hecho sentir bien consigo misma, tal vez nadie le había dicho que iba a ser importante, y mucho más con el hijo que iba a tener. Y aquí me gustaría que nos recordáramos un poco cómo nos sentimos nosotros cuando Jesucristo llegó a nuestras vidas. Y si es difícil recordarlo o no lo recuerdas, podemos pensar y podemos pedirle a Jesucristo que venga a nuestras vidas. Si lo recordamos, seguramente podemos sentir esa paz, esa seguridad que nos dio al venir. Y si aún no he invitado a Jesucristo a mi vida, puedo estar seguro que Él está viéndome, está escuchándome, está atento a lo que yo hago, a lo que siento y a lo que estoy experimentando en mi vida. Si yo reconozco que Él está presente, que Él es Dios, que probablemente por una o mil causas me he salido de la voluntad de Él, y le reconozco y le pido que venga a mi vida, Él me puede transformar y me puede dar esa valía como persona que probablemente estoy buscando en algún desierto, en alguna otra situación, en algún, ahí pueden poner lo que más les venga a la mente. Jesús sigue viendo a los que nadie quiere ver. Y la Biblia está repleta de ejemplos. Jesús vio a Zaqueo sobre el árbol, vio a la mujer samaritana en el pozo, vio a Pedro tras negarlo, y Jesús sigue viéndonos con una mirada de redención. La mirada de Jesús restaura, no es una mirada de lástima, sino de propósito. Él ve lo que nosotros podemos llegar a ser si le dejamos
actuar, si le seguimos, si le obedecemos, Él nos promete un futuro mucho mejor que la situación actual en la que estamos. ¿Cómo cambiamos al saber esta verdad? ¿Qué genera esto en mi corazón? Saber que Jesucristo me ve tal y como soy y aún así me ama. Posteriormente, los versículos finales, 15 y 16, dice: y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Si vemos, la historia comenzó con Agar huyendo, con Agar sin esperanza. Probablemente dicen que el desierto era a lo mejor el mejor lugar para morir. Y al final de la historia, Agar obedece al encuentro que tuvo con Jesucristo y regresa al lugar del que había salido. Sin embargo, regresa con una nueva esperanza, con una nueva actitud, con una nueva perspectiva. ¿Por qué? Porque había encontrado esa esperanza en Jesucristo. Agar obedeció y cumplió con lo que Jesús le pidió. ¿En qué momento de mi vida estoy? ¿Estoy en el desierto, desolado, sin esperanza, o deseando que alguien me vea, que alguien se interese por mí, que alguien le dé propósito a mi vida? Jesucristo puede darle ese propósito a tu vida. Y no solamente puede, sino que es la mejor decisión que podemos tomar: seguirle, dejarlo que Él nos encuentre. Él nos está buscando. Simplemente es nuestra decisión obedecerle, seguirle. Así como Jesús, vio a Agar, Jesús ve a los rechazados, a los heridos, a los olvidados, y hoy te ve a ti. Si en algún momento te has sentido como Agar, invisible, usado, cansado, sin rumbo, seguramente todos nos hemos sentido alguna vez así. Jesús está en tu desierto, te llama por tu nombre y te ofrece una nueva historia. Déjalo llegar a tu vida y que Él pueda transformarla. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por Jesucristo. Gracias porque estás interesado en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que podamos ser receptivos, que podamos dejarnos encontrar por ti, seguir lo que tú quieres para nuestras vidas y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, poder llegar a cumplirlo. Simplemente piensa en los momentos actuales o en los momentos más difíciles que has tenido y cómo Jesucristo está al pendiente de ti. Él quiere transformarte, Él quiere que le sigas. Simplemente es que tú decidas obedecerle, seguirle y cumplir con el propósito que Él te ha dado. Habla con Él, voy a dejar un momento y posteriormente retomamos la oración. Padre, nuevamente, gracias por
tu palabra, gracias porque tú nos ves, tú nos amas y nos lo has demostrado con Jesucristo viniendo a la cruz y muriendo por el pecado que nosotros, las consecuencias que nosotros merecíamos. Te pedimos que podamos recordar esto, que podamos conocerlo si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y que tú nos guíes hacia lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te pedimos y te agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.